Monseñor Andrés Tirado, buenas noches. Un saludo muy especial a todos, Dios los bendiga, qué bueno volver a estar por estos lares. Sí, como se la pasa viajando, pero bueno, no vamos a hablar de eso, Monseñor. Bueno, ¿cómo me le ha ido? Bien, todo muy bien, acabando de llegar, estuve en Los Ángeles, bendito sea el Señor. Y al piloto, y a la aerolínea, y a todo el mundo. Sí, saludos, saludos. Bueno, chévere, Monseñor, que se la pasa viajando y todo, pero siempre ayudando a las personas. Bueno, Monseñor, qué bueno tenerlo acá y para continuar haciendo lo que últimamente hemos venido haciendo, que es muy llamativo para las personas porque no nos concentramos en un solo tema, sino en muchos. Cuando digo muchos, sí, temas relacionados al Padre que usted le quiera preguntar. Biblia, Jesús, apóstoles, Vaticano, Papa, iglesias, diablo, exorcismos, brujería, amarres, agua bendita, bueno, todo lo que se les ocurra. Y precisamente, Monseñor, de una vez para que el tiempo no se nos vaya tan rápido, quiero hacer una pregunta que es interesante aquí en redes. Y es que para la Iglesia Católica, ¿cuál debería ser el ritual del 31 de diciembre? Sí, porque hay muchos, ¿no?, que hacemos, pero la Iglesia tiene como tal un ritual que nos pueda decir hacer. Claro. Antiguamente, digamos, a la preparación del inicio del año, finalizando año, inicio de año, se acostumbran a hacer limpiezas especiales de sahumerios, bendiciones en las casas, y algo que se hacía, todavía se hace, pero se ha perdido mucho, que es la misa del 31. Hace años se acostumbraba a hacer la misa del año, digamos, de final de año o inicio de año, a las 12 de la noche, por ejemplo. Entonces no se reunían en las casas a celebrar ahí el terminar el año e iniciar el nuevo, sino que se hacía en la iglesia. Con el tiempo fue pasando y ahorita pues se hacen más temprano, digámoslo así, a las 7, a las 8, a las 9. Pero se encuentra todavía una iglesia la misa que uno de encuentra gallo, se encuentra una misa a la medianoche en nuestro país. Sí, lo último que escuché es que hay como 2 o 3 que lo hacen todavía, pero ya la mayoría no, ya se ha ido perdiendo. Y ahora vaya a ver quién va de pronto. Es que ese es el... Porque el padre dirá, bueno, misa de 12, por ahí 3 gatos. Sí, por eso es que en cierta forma se fue cambiando esa tradición. Entonces ya la hacen más temprano, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, que se sientan, digamos, lo que salen de ahí, entonces se van para verse con... Y son misas muy especiales, son misas en acción de gracias por el año, pidiendo esos cambios que queremos para el próximo, el nuevo año, la unidad familiar, se hace una bendición especial, algunos llevan ofrendas como pan, uvas, trigo, que los bendicen de forma especial. Pues entonces el ritual, digamos, para el que está en la casa o algo, sería más como la oración, el rezo, la novena, bueno, es que la novena, perdón, no. Sí, no, perdón, me pensé en Navidad, pero digamos, se pasó. Como una oración en familia. Claro. Pero nada de eso, que la lenteja y que eso no viene de la iglesia. No, bueno, sí hay una bendición de los granos, digámoslo así, el trigo, que eso hay sacerdotes que todavía lo hacen, pero no es una cuestión oficial que diga, bueno, a tal hora el 31, entonces usted va a hacer tal cosa. Pero sí hay muchas tradiciones que se llevan de flores, por ejemplo, colocar flores, colocar un altar en la casa, sí. Hacer desahumerios, ciertos desahumerios bendecidos por los sacerdotes. Bueno, hay una serie de cosas, pero con el tiempo pues ya no llama la atención, digámoslo así. Entonces hay muchos que lo hacen es más como cuestión popular o cuestión personal o tradición de la familia. Que a mí me gusta coger la maleta y salir a darle la vuelta porque yo pienso que el otro año voy a viajar porque llevo la maleta. Bueno, esos ya son lo que llamamos agüeros y son tradiciones ya populares. Hablando de esta época, Yamimat dice, ¿es verdad que la fecha de nacimiento de Jesús no es el 25 de diciembre? ¿Cuál es la real y por qué la celebramos en diciembre? Hay una celebración, bueno, cuando llega cuando se fusiona la iglesia con el Imperio Romano, eso lo hace Constantino en el 316. Constantino Magno, Constantino Grande, coge todas las fechas y calendarios y ceremonias, igual sitios paganos, y hace como un reencauche. Por ejemplo, cuando los españoles conquistaron Sudamérica, el Imperio Inca Maya, ¿qué hicieron? Ellos
relegaron toda esa tradición de santuarios, de sitios, de fiestas que tenían y pusieron las de ellos. En el Imperio Romano había una ceremonia muy importante, que es el del 24 al 25, que es el Sol Invictus, o el Sol Victorioso, el Sol Magno, el Sol Grande, en adoración de varios planetas. Y decidieron hacer una analogía, como el Sol muere, digamos, al atardecer y renace, entonces esa es la analogía de Cristo. Él muere y vuelve a resucitar. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a coger y no le vamos porque el golpe es duro, decirle, no, eso ya no se hace, porque hay tradiciones que la gente las llevaba haciendo. Entonces le dijeron, hoy no vamos a hacer la fiesta del Sol Invictus, sino la fiesta de Jesús. Entonces así fueron una forma de sincretismo religioso, de tapar, digamos, esas ceremonias. Por ejemplo, hay muchos templos que fueron utilizados para los paganos y que encima construyeron iglesias. Y se mira las catacumbas y se mira en la parte de abajo, y lo que hicieron fue rellenar y construir iglesias y santuarios encima. Entonces, esa era una forma que ellos hacían. Se habla que es en marzo, abril, el cumpleaños, digámoslo, el nacimiento de Jesús según los últimos hallazgos arqueológicos. O sea que sí es cierto que el 25 de febrero como tal no es. O sea, no, la iglesia dijo, mire, yo hagámoslo necesito, aquí como... Es importante las fechas. Entonces viene fin de año, el calendario, y aquí hay una fecha que es el Sol Invictus, esta fecha tan importante, yo necesito tapar esa fecha. Entonces dijeron, la mejor fecha que podemos organizar es... el nacimiento de Jesús. Exacto. Bueno, buena respuesta y buena pregunta de ese misterio del nacimiento de Jesús. Acá Julián Leonardo dice, en Boyacá hacen misa de medianoche el 31 de diciembre, buen dato. En Boyacá es donde la gente manda a bendecir los carros, ¿no? Sí. Tenía fama Boyacá. Lo que pasa es que en los pueblos, Boyacá siempre, Santander, ahí en la Antioquia también hay pueblos y ciudades que todavía tienen esas tradiciones muy marcadas. Me acuerdo mucho porque una vez que mi mamá fui allá, mi mamá era muy religiosa, ¿no? Y chiquito me llevó allá a Boyacá y pues yo no entendía bien eso, y a bendecir el carro le metieron una estrella después. Pero mire ese ejemplo cómo sirve de fe. Claro. Y es respetable porque ella, no, yo chiquito, creo que mi papá le decía más, mire yo ese carro que usted, regalo, señor, que usted niño. mandó a bendecir el carro y lo volvió nada, y ella, pero mire el poder de la fe, ella decía, a lo mejor algo más grave hubiera podido pasar. Claro. Y no pasó, sino solo quedó en latas. Todo depende de los ojos de la fe. Como usted lo vea. Mire. Alguien dirá, Paxivio bendijo el carro y lo estrenó, otro dirá, de pronto me tenía que morir. Es un tema, duro, sí. Es un debate de no acabar. Exacto. Los que quieran hacerle preguntas al padre pueden llamar al 031-232-2124. 031-232-2124 para hacer preguntas al Monseñor Andrés Tirado. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es la pregunta para el Monseñor? Lo que le quiero preguntar es que, por lo menos, yo sé que la Iglesia Católica y los cristianos... Amigo, hábleme más claro, como por favor. ¿Ahí me escucha bien? Sí, adelante. Por lo menos la Iglesia Católica y los cristianos, ellos conocen mucho, tienen mucho conocimiento. Entonces, ¿por qué engañan a las personas? ¿Por qué? ¿Qué es que se me está pegando mucho a la bocina, por favor? Le quería preguntar al padre que por qué engañar mucho a las personas. ¿Por qué dañan o engañan? No, ¿por qué engañan? La iglesia, ¿por qué engañan? Y cuando usted dice, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿En qué están engañando? Porque ellos, por lo menos lo que está hablando el padre, ellos saben que la fecha de nacimiento de Jesús no fue para esta época. Entonces, la pregunta es puntual, ¿a que por qué engañan con la fecha de nacimiento? Sí, y con más cosas que por lo menos saliéndonos de contextos como cristianos, católicos, el uno leer la Biblia se da cuenta que hay muchas cosas las cuales le mienten a uno sabiendo ellos que conocen las cosas. ¿Como cuál? Dígame otra puntual que usted sepa que mienten en ese, para que el padre responda puntualmente. Usted dice, en la Biblia mienten en algunas cosas que ellos conocen la verdad, ¿en cuál? Por lo menos en mi concepto, porque yo he leído y pues tiene que ser uno muy bruto para no entender. Por lo menos Jehová no es el padre de Jesús.
¿Quién? Es que se lo oye muy mal. Jehová no es el Padre de Jesús. O sea, usted dice que en la Biblia en la Biblia se dice que Jehová es el Padre de Jesús y usted dice que eso es falso. Sí, eso es falso, porque muchos como los católicos y los cristianos piensan eso, pero eso es falso. Padre, ¿qué podemos responder puntualmente a eso? Ahí hay como dos preguntas puntuales. Primero, que entonces, si la iglesia sabe que no fue el 25 de diciembre el nacimiento, que por qué engañan a la gente, y lo otro, que si en la Biblia dice que Jehová es el Padre de Jesús y que eso es falso también. Bueno, lo que pasa es que no hay en la iglesia una fecha totalmente exacta del nacimiento de Jesús. Y eso también fue algo que fueron acomodando. Y la iglesia siempre lo ha dicho, la iglesia siempre ha dicho de que no es que Jesús naciera el 25. ¿Qué pasa? Que se celebra, se conmemora. Conmemorar es volver a rehacer algo de ese momento tan especial que es para nosotros el nacimiento de Jesús. Y que después, digámoslo así, como historia popular, como tradición popular, la gente lo fue asociando de que realmente nació el 24. Pero usted en la Biblia nunca va a encontrar de que dice que nació el 24 de diciembre. Ni ningún texto de la iglesia habla que nació el 24 de diciembre. Que lo conmemoramos esa fecha porque se necesitaba tener una fecha para hacerlo. Ahora, la palabra Jehová es una palabra compuesta, no es una palabra que aparezca en la Sagrada Escritura, que fue colocada hace unos varios años, digámoslo así, y hay textos antiguos donde hablan sobre la palabra Jehová, pero la palabra Jehová no existe como tal, existe Yahvé, Señor, Adonai, Elohim. Pero, a ver, muchos dicen de que Yahvé o Jehová, como es la versión, digamos, moderna de esa palabra, que es una palabra compuesta, no era el Padre de Jesús. Lo que pasa es que cuando escribieron el Antiguo Testamento y eso los judíos lo fueron narrando la historia del pueblo judío, ellos quisieron comentar, digámoslo así, y responsabilizar a Dios de muchas guerras y muchos conflictos que hubieron. Pero eso no ese decir de que Dios tuviera que ver con todos esos acontecimientos que se hablan. Y era una visión muy diferente porque todos los pueblos en ese tiempo, no solo los judíos, eran pueblos de violencia, eran pueblos donde se mataban los unos a los otros, donde se esclavizaba, donde se podía violar. O sea, había unas cosas absurdas para el tiempo de hoy, pero que eso era la moneda corriente, el pan de cada día. Y Jesús viene y empieza a contar y decir, mire, mi Padre es amor, mi Padre es misericordia, esto es así. Por eso los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas estaban en contra de él, porque ellos tenían una visión más bélica, más violenta, más agresiva de Dios. Pero eso fue una concepción, eso fue una construcción de esa imagen de Dios que fue hecha a través de los años y que era errada. Por eso Jesús viene y dice, mi Padre. Porque él pudo haber dicho, no, es que ese que usted dice no es mi Dios, o ese no es mi papá. Pero él nunca contradijo y dijo, no, es que ese no es él es mi Padre. Él mismo, porque es de judío. Entonces él no puede, él hubiera hablado, digamos, es como decir de que él hubiera hablado de los extraterrestres. Jesús nunca habló de los extraterrestres, por ejemplo. Y en cuestión del Padre, él dice que es su Padre. Pero él da una interpretación más acorde a lo que nosotros creemos de esa figura de Dios, que fue disfigurada a través de los siglos, y los judíos fueron poniendo una imagen de un Dios terrorífico, de un Dios bélico, violento, de un Dios que manda a matar a los unos y a los otros. Por eso Jesús viene y todo lo reevalúa de nuevo para que se entienda mejor qué es el Padre y qué es lo que Él quiere. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Hablas con Ricardo desde Cali. Ricardo, bienvenido desde Cali. ¿Cuál es su pregunta para el monseñor? Gracias. Para el monseñor es la siguiente, hombre. Pues a través de toda la historia bíblica y la historia que nos han enseñado, la historia sagrada, siempre se ha dicho que el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido de Dios, el pueblo para que Dios lucha y pelea y peleó toda la vida. Y mi pregunta es esta: si es verdad que Dios está con los judíos y ellos son el pueblo escogido de Dios, ¿qué se hizo Dios
cuando Hitler mataba 6 millones de judíos. Eso yo nunca lo he podido entender, hombre, Daniel. Muchas gracias por su pregunta, monseñor. Bueno, mire, hay que entender lo siguiente. Sí, ellos fueron el pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió, de una cantidad de pueblos en Mesopotamia donde todos pensaban que habían muchísimos dioses y que todos tenían una forma muy diferente de actuar. Entonces están los sumerios, están los caldeos, están los semíticos, había muchísimos pueblos con muchísimos, estaban los egipcios, habían muchos pueblos que pensaban de una forma muy diferente. Ellos siguen el camino de un solo Dios verdadero, monoteísta, y ellos siguen sus recomendaciones. Él se le manifiesta en varias oportunidades y escoge a Moisés y todo un proceso en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, a Israel, para que ellos aprendan y conozcan muchas cosas. Pero con el tiempo y el paso de los siglos, ellos fueron alejándose bastante de ese propósito que Dios tenía. Es más, en la Sagrada Escritura y varias veces el pueblo judío no solo pasó por las manos de Hitler, el pueblo judío ha tenido una historia muy larga donde los estuvieron presos y fueron esclavos en Babilonia, presos, esclavos, semiesclavos también en Egipto, y en otros tiempos y en muchas partes, digamos, en el mundo, han tenido muchas persecuciones y han tenido muchos inconvenientes. Claro, el más moderno y el que más nosotros hemos escuchado es el Holocausto nazi, pero ellos han tenido persecuciones muy fuertes. En Europa en la Edad Media tuvieron unas persecuciones terribles. Por eso el dicho de judío errante, porque ellos al ir de ciudad en ciudad, pueblo a pueblo, tratando de organizar su vida, digámoslo así, chocaban con muchas culturas y había persecuciones. ¿Por qué? Porque sencillamente llegó un momento en que ellos llegaron Dios les cumplió en ser una potencia mundial, una potencia internacional. Llegó a ser Jerusalén en el oriente una de las potencias más grandes comerciales, políticas, económicas, militares, con el rey David y con el rey Salomón. Pero ¿qué pasó? El rey Salomón se torció, se fue para otras culturas, otros dioses. Y ahí empezó la caída funesta del pueblo de Israel. Y a través de los siglos, el pueblo de Israel ha tratado de volver a sus raíces y a volver a ese camino, digámoslo así, que Dios ha querido que ellos transiten. Pero ellos se han apartado muchas veces y eso ha traído consecuencias que Dios ha permitido de que pasen por momentos difíciles para el aprendizaje. Es como cuando hay un padre de familia y le dice, hijo mío, yo quiero que haga esto y esto porque le va a ir bien. Y el hijo le dice, no, yo no quiero porque eso, usted me tiene esa envidia, usted no quiere que yo sea feliz y no sé qué, y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Listo, hijo mío, ve y haz lo que tú quieres. Pero va y se estrella y vuelve de nuevo. Es la parábola del hijo pródigo y le dice, no, papá, sí, usted tuvo razón. No, sí ve, mi hijito, yo le dije. Entonces es un aprendizaje a lo largo de la historia y no es solo el pueblo judío ha pasado por eso, muchos otros pueblos también. Acá dice Adrián, ¿por qué Yahvé, el Dios del Viejo Testamento, es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento que lo llaman Jehová o Jehová? ¿Por qué es tan diferente del Viejo Testamento al del Nuevo Testamento? Porque la visión antigua del pueblo Israel, el pueblo de Israel tenía una organización política, religiosa y espiritual y económica, todo era junto. No es como el Imperio Romano o el Imperio Egipcio o otros que tenían departamentos, digámoslo así, ministerios, como la política actual aquí en Colombia, que uno es el de la agronomía, el otro es de educación, el otro es de salud, no, todo era revuelto. Y para justificar muchas cosas que ellos hacían contra otros pueblos, que eso era el pan de cada día, que se dieran duro unos con otros y se mataran los unos a los otros, porque si usted hace un análisis histórico, todos los pueblos hicieron lo mismo, buscaban achacarle muchas cosas violentas y negativas a Dios, pero eso no quiere decir de que fueran cuestiones de Dios, depende del ángulo en que se estudie, en que se investigue. En el pueblo judío, cuando yo estuve ahorita en Jerusalén el año pasado,
entre los mismos rabinos y entre los mismos especializados en arqueología bíblica, tenían, en el mismo judaísmo hay varias escuelas teológicas, y unos piensan de una forma y otros piensan de otra. Jesús llega y da esa versión como nosotros pensamos que debe ser Dios. Por eso empezó se habla Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque la cosa ya empieza a cambiar diferentemente, y por eso nosotros ya no somos judíos, no seríamos judíos, sino cristianos o católicos los que sigamos ese mensaje de Jesús. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Ricardo de acá de Manizales. Ricardo, su pregunta para el monseñor. Daniel y Monseñor, teniendo en cuenta hoy en día los avances en la ciencia, la tecnología, la pregunta es, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica en la actualidad acerca del origen del hombre? Es decir, ¿creemos en Adán y Eva o en la evolución de las especies? Muchas gracias. Bueno, mire, hay algo que yo estoy trabajando y otros teólogos en el mundo que se llama teología cuántica. Y en esa teología se mezcla, se fusiona bueno, después vamos a hablar un poco más sobre eso. La visión creacionista, o sea, de Dios, evolucionista, que es la de Darwin, o científica tradicional, y la tercera, que es manipulación a través de material genético, a través de seres de otros planetas, digámoslo así. Pero para la visión, yo que tengo una mente abierta y los teólogos que estamos trabajando en eso, estamos fusionando la ciencia y la teología. Pero para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y las iglesias ortodoxas, iglesias anglicanas, cada una tiene un pensamiento muy diferente, pero en la Iglesia Romana ellos no toman literalmente el desarrollo, digamos, el proceso de creación del ser humano, como lo narra la Biblia. Mire, antiguamente los que escribieron tantos relatos de la creación, el Génesis, usted abre la Biblia y el primer libro se llama Génesis, que quiere decir origen, inicio, comienzo. Ese libro empieza a narrar, trata, digamos, el pueblo judío va creciendo, va creándose a través del desierto, lo lleva Moisés, y necesitan una historia, y necesitan unas leyes, y necesitan un gobierno, y empieza con los sabios, Moisés, a reunirlos y a decirles, mire, yo necesito el origen, necesito que me escriban ustedes el origen, o sea, ¿desde dónde venimos? Entonces ellos empiezan, no, Dios dijo que se hiciera la luz se hizo, y que al tal día y al otro día, pero en la Sagrada Escritura también dice, un día para el Señor pueden ser 1000 años, y 1000 años para Dios puede ser un día. Entonces, ellos no conocían, digamos, lo que conocemos hoy del ADN, de la célula, de la mutación, de tantas cosas que hoy conocemos, pero ellos tenían alguna idea, y eso lo habían tomado de otros pueblos antiguos, como los babilónicos, como los egipcios, como Sumeria, como los arcadianos, como otros pueblos más antiguos todavía, que tenían historias, digámoslo así, que trataban de narrar el proceso de la creación. Entonces, no es tan literal, digamos, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la postura de que sea los hechos exactos como en el Génesis se narra, porque se toma como algo mitológico y se toma como algo que fue un proceso que Dios creó en el universo paso por paso, día a día, como dice el Génesis, pero acordémonos que un día puede ser 1000 años para Dios, 1000 años puede ser un día, y que ha sido un proceso. Entonces, ¿cómo se hizo ese proceso? La Iglesia no puede entrar y decir detalles porque no tiene esos detalles. La ciencia entra a ayudar en ese campo y decir, bueno, hay tal teoría que fue de esta forma, hay tal otra que fue de la otra, y tratan de llenar esos vacíos. Pero ni siquiera la teoría evolucionista tiene acogida 100% de toda la comunidad científica, ni tampoco la de los antiguos astronautas o de los extraterrestres tienen toda la apertura, digámoslo así, ni la creacionista, la que Dios, como dice en el Génesis. Digamos que todo es también de cómo se va interpretando. Entonces la Iglesia no es cerrada
digamos que la iglesia es una de las que más ha apoyado los avances de la ciencia, en tecnología, en investigación, que ya quedan en algo que se llama especulación teológica. ¿Qué es la especulación teológica? De que apenas se está investigando, hay cosas que no se saben completamente, que son verdades que Dios nos creó. ¿Cómo fue el método? ¿Cómo lo hizo? Eso todavía está en ese proceso de estudio y de conocimiento. Muy bien, el Monseñor Andrés Tirado responde a sus preguntas, que pueden hacerlas a través de la línea 031-288-4218 o también a través de las redes sociales. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla y cuál es su pregunta? habla con Andrés y mi pregunta es, antes de que llegara la colonización española, por decir aquí América, junto con ella pues el catolicismo o el cristianismo, ¿qué pasó con todas esas tribus indígenas o con todas las personas que murieron antes de que llegara el cristianismo aquí? Es decir, porque es que la Biblia dice en una parte que el que no cree en Dios es condenado, más el que cree no es condenado. Entonces, aquellos indígenas que no conocían de un Dios que trajo la colonización española, entonces, ¿qué pasó con ellos? O sea, ¿se fueron para el cielo, para el infierno, si este existe, o quedaron en un limbo? ¿O qué pasó con toda esa gente que nunca creyó en un Dios el cual no conocían? Muy bien. Bueno, hay algo que se ha estudiado y tiene mucha fuerza, de investigaciones muy muy fuertes que están haciendo Harvard, sobre todo, sobre algo que se llama el gen de Dios, que es una información, un código que tenemos todos los seres humanos, que desarrollamos a través de la vida, y que todas las civilizaciones en todos los tiempos han tenido ese llamado a lo espiritual. Aquí hay una trascendencia, que después de este mundo material hay un mundo en el cual vamos a vivir, que hay unos seres superiores, llámelos como usted los quiera llamar. Ahora, Dios, Jesús es tan grande y tan misericordioso, y Jesús por eso habla sobre la ley del amor, de que sobrepasa las culturas, sobrepasa las religiones, sobrepasan todos los pensamientos y de la forma en que lo queramos encasillar a Dios. Cuando dice la Sagrada Escritura, el que no crea en Dios no se va a salvar, hay que mirar cuál es el Dios que ellos están creyendo, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, los indígenas y muchas civilizaciones, porque es que el cuento espiritual no es un cuento nuevo, no es un cuento que lo trajo Jesús, ni los judíos, es un cuento que viene muy antiguo en todas las civilizaciones. Usted lee los relatos de la creación y siempre hay la parte espiritual. Un ser vino, nos creó, vinieron de afuera, la serpiente tal cogió tal forma, llegó tal ángel, y bueno, eso hay cualquier cantidad de relatos de la creación, porque el ser humano siempre tiene ese chip por dentro, ese gen de Dios, digámoslo como lo llaman los gringos, en el cual tiene esa tendencia a buscar lo espiritual. Ahora, si usted es una persona correcta, una persona que busca hacer el bien, entra en algo que se llama la misericordia y el amor infinito de Dios. Así usted sea de otra religión, así usted no sea, o sea indígena, o sea de cualquier otra cultura, cuando usted tengamos que darle cuentas a Dios, Dios va a decir, bueno, pero usted, ¿qué hizo de su vida? ¿Usted en qué creyó? Y él le dirá, mire, yo creí en esto, yo creí en lo otro, o no creí en nada, soy ateo, pero yo traté de ser una buena persona, un buen ser humano. ¿Usted cree que Dios o Jesús, hablemos de caso puntual, Jesús, le va a decir, no, quite de acá, váyase? Usted no, usted hermano, usted no, como usted no me conocía, se fregó. No podemos mirar a un Dios tan injusto, digámoslo de esa forma. Es más, Jesús dijo, id a todas las naciones y a todos los pueblos y evangelizar. Él no solo dijo, no, quédense acá con los judíos, y bueno, aquí los que están acá se salvan y el resto se friega. No, por eso Jesús cogió tanta importancia a nivel universal. Cuando el Imperio Romano se fue evangelizando con los cristianos, eso fue lo que más les llamó. Y los irlandeses, por ejemplo, los escoceses, los celtas. ¿Por qué? Porque imagínense que ellos se morían y se iban para el Valhalla. El Valhalla era, tome cerveza, bueno, eso sí le va a gustar a Daniel, tome cerveza y des el machete. Eso eran unas peleas que el que conozca mitología nórdica sabe.
Y eso era un premio. El que se ha visto la serie Vikingos. Ah, bueno, también. Y otras series que hay por ahí también. Sí, que era un placer llegar allá. Claro, es un honor. Porque y muera en combate. Claro, porque dice, usted tiene que, en la serie Vikingos lo muestran cuando dice, usted tiene que morir es peleando. Claro. Peleando para un que honor. los dioses lo están esperando allá para seguir peleando, Sí, tomando derramando sangre, y tomando y dándose la mujeres. jeta. Sí, Claro. ese era el cielo. Claro, pero cuando llega el cristianismo y le dicen, mire, usted se muere y va para el reino de los cielos a disfrutar en paz, en alegría, en felicidad, les cambia el chip y les entra el cristianismo, pero de una forma apoteósica, y ellos dicen, no, que me voy a ir a tomar y a que me den a formar un bochinche y problemas y peleas, no, yo me voy a lo fijo. Entonces, Dios y sobre todo la metodología de Jesús es una metodología muy abierta, por eso en muchos pueblos cogió tanta fuerza. Y la visión de Dios es que todo mundo, que todos somos sus hijos y quiere que estén con Él. Que hayan diferentes religiones, diferentes formas de pensar, de ser, de actuar, no le quita de que usted sea hijo de Dios. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado está respondiendo preguntas. Aquí hacen una antes de ir a la línea y es, si en esta época, y lo hemos nombrado mucho acá, padre, esta época es más, hay más actividad paranormal en demonios y todo que vienen a atacarnos por rezar más. Siempre cuando hay estas fechas tan especiales, bueno, mire, hablando desde el satanismo también tiene su fecha, 24-25 para hacer sus rituales, y brujería también, porque es la contraprestación del nacimiento, o sea, la salvación. Nosotros, ¿qué conmemoramos? La salvación, porque Jesús viene a salvarnos. Y el enemigo, los que hacen todas estas cosas negativas, hacen su ceremonia en contra, digámoslo así, de la luz y del nacimiento. Entonces, la oscuridad, las tinieblas, la perdición. En estos, esto le pasa a mucha gente cuando empieza, y esto me lo dice mucha gente, dice, no, es que yo empiezo a orar y es que se me empiezan a complicar las cosas. Cuando hay bastante actividad espiritual, porque de todas maneras, así haya el Papá Noel y los regalos y que el traguito y que los buñuelos y la natilla, hay una parte de usted donde piensa en Jesús, más o menos. Si usted ya es más religioso y hay novenas y hay eventos, lo conectan un poco más, aunque haya por medio... Hasta el hecho de tener el pesebre. Claro, la figura, la parte onírica, la parte psicológica de usted entrar y ver, y vamos a armar el pesebre, y qué rico, y qué Usted estaba chévere. mencionando a Jesús. Claro, y hay que poner a Jesús a las 12 de la noche, y sí, se vuelve todo muy sugestivo, y hace que también se manifiesten muchas fuerzas. Entonces, a veces nosotros tenemos una psicología que no es la apropiada. Nosotros pensamos, no, yo voy a rezar y a orar, y esto y lo otro, y ya todo no va a ser un Disneyland y no va a haber dificultades. Al contrario, porque el enemigo se alborota, esas fuerzas negativas se alborotan y atacan más. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripas, y buenas noches al Monseñor. Mi nombre es Fernando y llamo de aquí de Bogotá. Fernando, gracias. ¿Y cuál es su pregunta? Tripas, la pregunta es para Monseñor. Pues yo crecí en un hogar católico, y pues digamos que tengo vocación católica y no soy ferviente. Sí. Pero ya hoy con mis años yo digo, teniendo en cuenta las grandes religiones que existen, digamos el cristianismo, pues que es parte de la teoría de Jesús, el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, ¿será que nosotros los católicos cristianos tenemos la razón? ¿O las otras religiones qué? O sea, me gustaría que Monseñor pues me aclare cómo esa inquietud. O sea, ¿qué religión tiene la razón? Exacto. y digamos, y la verdad absoluta, pues para nosotros los cristianos es Jesús. Bueno, padre, esa pregunta es la del millón. ¿Qué religión? Claro, es que ese ya es muy complejo. Bueno, mire, lo que pasa es que la religión es un sistema que se ha creado por los hombres. Jesús no inventó ninguna religión. Él cogió discípulos, los adoctrinó, los organizó, los mandó a misionar. Pero él no creyó el letrero, es que ustedes son cristianos. El nombre cristiano nace en el 317, pero desde antes ya los asumían por la cruz, Cristo cruz, cristianos.
No había una cuestión de que dijera, es que yo soy Jesús y yo los voy a matricular y hoy ustedes van a ser de la iglesia de Jesús. No, él cogió y empezó a andar con ellos, que es lo primero que le dice a los apóstoles, caminen y miren cómo vivo yo. Y le dicen, camine, vamos, y se van con él, y se van a misionar y se van. El hombre es el que va haciendo las instituciones. Por eso es que todas las religiones tienen personas dentro que son buenas, otras son malas, otras son regulares, como toda institución, dígase el gobierno, la policía, la educación, la medicina, la salud, todo hay su más y su menos. Entonces, para Dios, para la mentalidad de Dios es muy diferente a la humana. Para Dios, el decir usted es musulmán, usted es judío, usted es hinduista, cuando tengamos que entregarnos a Él, a estar con Él no le va a decir quite de acá porque es que usted es hippie, por ejemplo, o es que usted es mormón y yo no, y esos no son de mi grupo. No, para Él tiene una visión muy diferente. Ya estructuralmente es diferente ya en los parámetros humanos, porque es que una religión no simplemente es decir yo soy católico, cristiano, musulmán, judío, sino que hay una estructura, hay unos valores, hay una ética, hay una responsabilidad, hay unos compromisos. Como organización humana, y eso se ve en sociología y antropología, el ser humano busca asociación, busca grupos en los cuales usted se siente identificado. Y eso lo va construyendo la iglesia, la religión. Cada grupo de gente que va construyendo a través de los siglos las religiones trata de que sean para un bien del ser humano. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra, pero siempre toda religión trata de llevar al ser humano a un estado espiritual. Ya en la presencia del Señor va a ser diferente. Ahora, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tenemos que mirarlo desde el amor. Él por eso lo llaman el profeta del amor, porque el amor todo lo abarca. Entonces, si es Jesús y viene del Padre y del Padre es de amor y quiere que todos nos salvemos, pues no va a haber ese dilema, no, es que fulano y sutano, es que usted es de Santa Fe, es que usted es de Millonarios, no, es que usted es del Atlético, el Meta. No, para él no hay esas diferencias. Para nosotros sí, para nosotros hay esa clasificación de decir, es que usted es conservador y yo soy liberal. Es que a usted le gusta el heavy metal y a mí me gusta el reggaetón. La mentalidad de Dios supera, digamos, con creces y Jesús es lo que plantea. Padre, vio la noticia de esta familia que lleva velando 9 días a un joven en Cali, donde dice su familia y todo que lo siguen velando porque creen que va a resucitar. Dicen que creen que va a resucitar, que tuvieron una señal inclusive de Dios a través de una familiar que habló y todo, y lo siguen velando. Y este hombre lidera la casa de restauración que se llama Cueva de Adulam. ¿Usted qué opina de eso? De una familia, independiente de la religión que pertenezcan y al grupo de oración que tengan, pero que digan, no, Dios o el Ser Supremo nos ha dicho que mi hijo o mi nieto o mi hermano va a resucitar y en 9 días de velación. ¿Qué opina usted de eso? Lo que pasa es que una cosa fue Jesús, aún los apóstoles, otra somos nosotros. Digamos que las pruebas en las cuales hay certeza de que es un mensaje de Dios es porque se cumple. O sea, una profecía realmente de Dios es porque se cumple. O sea, si este hombre llegara a resucitar, por ejemplo... Entonces sí fue verdad ese mensaje de Dios. Pero ya va mucho desde la interpretación. ¿Quién sabe, quién quita de que el mensaje, digamos, dijera, él va a resucitar para la vida eterna? Y lo hayan interpretado mal diciendo, él va a resucitar físicamente. Es una cosa que es de interpretación y puede ser fanatismo. Eso ha pasado en la historia de la iglesia, que alguien resucite y después de los días, pero obviamente el caso de Jesús, que resucitó el tercer día y subió a los cielos, pero un caso así en una persona real que digan, oiga, Dios me dio un mensaje que mi mamá iba a resucitar y la dejan unos días y resucitó, ¿eso ha pasado? No. Que yo conozca, no. De todo lo que yo he investigado, no. Es que hay casos donde pasara sería el hermano de Jesús. Hay casos donde, digamos, hay santos que han tenido esa experiencia y apóstoles donde han ido y la persona está muerta, le hacen una oración y la persona vuelve a vivir. Eso es una cosa. ¿Qué pasa?
que científicamente es muy cuestionado. ¿Por qué? Porque antiguamente no se sabía muchas cosas que hoy sabemos de la ciencia. Por ejemplo, la catalepsia. Que dura usted muerto unos días. Exacto, Sí. claro que sí. Entonces no había cómo constatar realmente, o sea, un milagro ahorita en la actualidad, para que sea un milagro, hay que constatar realmente que sea un milagro. ¿Qué quiere decir un milagro? Que no haya interferencia, que no haya forma de explicación científica de que se dé. Entonces yo tengo un cáncer y voy y me hacen una oración y al otro día me sané. Sin tratamiento, sin nada, simplemente fui y me sané. No hay cómo científicamente comprobar de cómo se sanó, pero se sanó. Que hay unos estudios que estaba enfermo de cáncer y que ya después de tal sanación se sanó. Pero antiguamente era muy difícil, digámoslo así, a menos de que, por ejemplo, uno de los casos más textuales, más puntuales es de Lázaro, que ya llevaba varios 6 días, estaba pudriéndose y Jesús lo resucita. Y eso fue un acontecimiento de todo el pueblo y todo el mundo estaba presente ahí. Pero a través de los años se ha sabido que horas después de muerte ha ido algunos santos a los apóstoles y han resucitado. Ese poder lo han tenido los apóstoles. Es más, yo he estado me han llamado a hacer en hospitales, gente que ya está a punto de morirse, Los santos óleos. los santos óleos, y la gente para adelante. Pero ya una cosa, que me den un mensaje de que espere 9 días que va a resucitar, amanecerá y veremos, porque es una cuestión ya más fanática, yo diría, que una cuestión que pueda ser verdad. Pero no me aparto de que pueda resucitar, pero si es una muerte ya constatada científicamente, pues hay que esperar a ver que No, y donde todo es la pasara, fe, pues, y todo no, lo y que donde la llegara a gente pasar piensa, es otro hijo de Dios, porque... pues es algo extraordinario. Y antes más, imagínese, después de Jesús fue al tercer día, pero este ya lleva 9. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y su pregunta? Mi nombre es Jorge. Mi pregunta es, ¿por qué hacen iglesias, o sea, de piedra, todo eso, sabiendo que eso no va a lavar a nada? Porque según lo que poco que yo sé, usted puede lavar a Dios en cualquier parte. Y tendría otra pregunta, que sería... O sea, la primera es por qué construyen iglesias si para adorar acá a Dios puede ser en cualquier sitio, así sea un potrerito o algo. Es correcto. Ok, ¿y la segunda cuál era? La segunda, y se me borró ese hijo de madre. Se le borró. Bueno, pues vamos con la pregunta que alcanzó el padre. Sí, y ahí entra todo el tema que siempre también se ha batido. ¿Por qué construyen tantas las iglesias? Porque hacen unas cosas a veces espampanantes que uno dice, ¿no? ¿Cuánto billetes gastaron en esa iglesia? Y de todas las religiones. Esos adornos que tienen, eso, qué billete, ese lote, cuánto vale. Entendiendo por ahí la pregunta, si la oración la podrían decir, bueno, hoy nos vamos a reunir en este lotecito, nada de lujos. ¿Por qué la iglesia hace Lo que eso? pasa es que el ser humano piensa de una forma y Dios de otra. Jesús, hablando del cristianismo, catolicismo, Jesús nunca le dijo, vaya, construya templos. Yo quiero aquí, venga, Pedro, venga, Andrés, venga para acá. Sí, señor, venga, tráigase esa piedra. Traigan oro, todo eso. Sí, no, vaya usted, dígale a fulano que me traiga estas bases y aquí va a ser el mega estadio donde vamos a hacer el mega iglesia y usted, Pedro, va a estar... No, él nunca dijo eso. Él les dijo, vayan y evangelicen. Porque la misión de Jesús, de Dios, es que nosotros nos salvemos. Y esa salvación viene mucho desde la parte de construcción de la iglesia interior de nosotros. De realmente las bases para que nosotros nos salvemos están en nuestro interior. ¿Qué pasa? Con el tiempo, el ser humano ha necesitado reunirse en lugares. Y obviamente, por ejemplo, una taberna, una discoteca, no son los mejores sitios, digámoslo así. Y han buscado sitios específicos como el hospital para usted ir, como la morgue para usted estar, el cementerio para que lo entierren allá. Entonces también han decidido que hayan templos para adorar, para reunirse. El ser humano es social
y le gusta reunirse y le gusta compartir. Y hay un mandato de Jesús: donde esté uno o dos reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Ahora, yo les digo lo siguiente: eso no es del cristianismo ni los judíos que tenían sus mezquitas, sus sinagogas, sino también de todas las demás religiones. Usted va al Asia y usted va a los hindúes y a los budistas y tienen templos de todo lo que usted quiera. De las ratas, de los monos, con estructuras en oro, los templos romanos, los templos griegos, los árabes, bueno, todos, cada religión ha querido dar, digamos, lo mejor en un sitio específico para adorar a su Dios. Entonces eso es una cuestión del ser humano. Y del ser humano si dona dinero y eso, porque sí, cuando piden la limosna, el diezmo, usted es el que sale y lo da. Claro, eso es muy voluntario, es que usted le nazca y a usted le gusta el que da. Lo haces porque le gusta, porque se siente bendecido, se siente lleno, se siente que está colaborando con esa causa. Mire este artículo que lo tomo de Univisión. Millones de hispanos de escasos recursos en Estados Unidos y América Latina donan el 10% de sus ingresos mensuales a la iglesia evangélica. Es lo que se conoce como diezmo. Los fieles o las ovejas, como suelen llamar los pastores a sus seguidores, aportan además ofrendas en efectivo en cada servicio y trabajan gratuitamente para eventos de recaudaciones de las mismas iglesias. Una investigación de Univisión que siguió a algunas de estas congregaciones revela que su manejo de los millones de dólares donados por los feligreses no es transparente y es poco o nada lo que ellos saben de cómo se invierten. Lo que sí es inocultable es el lujoso estilo de vida de los pastores y sus familias. Aviones privados, mansiones, autos de lujo, vestuarios costosos, son parte de la vida de los líderes espirituales, algunos de los cuales lo justifican explicando de la riqueza es una bendición de Dios, una filosofía conocida como el Evangelio de la Prosperidad. El pastor Carlos Cash, guatemalteco, lo resumió así, abro comillas: a mí me enseñó un apóstol, me dijo, Cash, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. Aunque están exentas de impuestos, la excesiva informalidad con la que las congregaciones manejan sus finanzas ha llevado a las autoridades a abrir investigaciones. Eso no es un secreto, ¿no? Uno ve esas iglesias, pastores y lo que recaudan, eso es una locura. Yo que voy a Estados Unidos y a otros países me doy cuenta, y aquí en Colombia. Lo que pasa es que hay esa teología de la prosperidad, que es una teología: entre más doy al pastor o a la iglesia, pues más me va a bendecir. El diezmo existe, y existen muchas religiones, no solo en el cristianismo, ni catolicismo, ni en el judaísmo, en muchas otras religiones. Y digamos, el sistema de las religiones siempre se ha mantenido con las ofrendas. Usted ve a los egipcios, usted ve a los sumerios, usted ve a los griegos, a los templos llevaban ofrendas y pagaban pagamentos y toda esta cuestión. Jesús, digámoslo, él y en el catolicismo es opcional. Si a usted le nace dar el diezmo, diezme, porque trae bendiciones. Y la semilla, y la limosna, y dar ofrendas y obras sociales, eso bendice. Es que todas las religiones y todas las espiritualidades hablan de lo mismo. Aún a los agnósticos, si usted da, usted recibe, causa y efecto. Ahora, cuando se vuelve ya obligatorio, como lo hacen algunas iglesias evangélicas o la mayoría, ya es cuestionable. Ahora, es cuestionable el lujo y en qué se gastan el dinero, también es cuestionable. Tanto el Vaticano, que maneja miles de millones, que tienen sus obras sociales también, pero también manejan miles de millones, como iglesias que yo conozco en el mundo, que yo he estado en mansiones de pastores, que eso es un palacio. Entonces, como ese bichito, digámoslo así, de la opulencia y decir yo estoy bendecido porque yo tengo este palacio, este Ferrari o este avión privado porque yo soy el pastor tal, es una cuestión del ser humano. Volvemos a la Edad Media, volvemos al Vaticano, que fue casi lo mismo, digámoslo. Llegó una época donde el lujo, el dinero, el poder, cosa que no es de Dios. Tampoco es andar en la miseria, en la pobreza absoluta, no. Uno puede vivir bien, honradamente,
Pero cuando ya se vuelve y se vuelve, y yo que conozco muchísima gente y pastores y líderes de muchas iglesias, ya se vuelve una cuestión donde si usted no diezma y si usted no da la semilla y no da su aporte y no da esto, usted se va a maldecir o usted va a quedar en ruina. O si usted se sale de esta iglesia y se va para otro pastor, porque ahí hay pelea entre pastores y iglesias, entonces lo maldecimos y vamos a pedir para que le vaya mal porque usted está deshonrando la iglesia y se está llevando las bendiciones para otra iglesia. Bueno, en fin, la cosa es que es muy cuestionable y hay muchas investigaciones en el mundo de cómo hay una manipulación psicológico, una manipulación económica, una manipulación en muchas áreas, digámoslo así. El económico empieza, pero hay unos que se vuelven esclavos, como leía Daniel en el artículo, los tienen desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, domingo, acá en Colombia sucede, y no, usted es servidor y usted tiene que venir, usted es una ovejita, tiene que venir a hacer esto y esto y esto, no le dan ni un refrigerio, no le dan ni para los buses, termina peleando con el marido o el marido con la mujer. ¿Por qué? Porque sencillamente se va destruyendo el hogar. Y hay muchos casos así. Ya les traemos últimas preguntas para el Monseñor Andrés Tirado esta noche de miércoles y ya también vendrán sus historias paranormales. Hola amigo, los saluda Dani Tres Palacios y los quiero invitar a la maratón de huesitos de marrano. Mamá, ya no me vaya a recoger. La mamá le pregunta ¿por qué? Dice, porque ya llegué. Uy, mi amor, ¿te puedo robar un beso? No, con esa cara mejor róbeme el celular. Señor, ¿tiene pollo? Sí, hay pollo. Entonces cómprame medio kilo de maíz. Será este próximo viernes 28 de diciembre durante el Día de los Inocentes. Espero que me acompañen a partir de las 6 de la mañana y se rían como las empanadas. ¿Cómo se ríen? Ají, ají, ají. Maratón de huesitos de marrano. Este viernes 28 de diciembre. And a Happy New Year. Ten cuidado con los regalos que pides. Muchos fantasmas también los desean. El cartel paranormal. Feliz Navidad. Once y 2 minutos, última hora para el cartel paranormal para esta noche de miércoles 19 de diciembre. Avanzamos en la producción Juan Cabejarano, yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Un abrazo grande y bienvenido al cartel Se Acaba de Llegar. Bueno, hemos compartido esta primera hora y vamos a los últimos minutos para compartir con el Monseñor Andrés Tirado para sus preguntas, comentarios y opiniones. Él las responde. Y ahorita entraremos en las historias para cerrar esta noche. Preguntas para el Monseñor. Lo pueden hacer al 031-232-2124, 031-232-2124, o en Twitter con el numeral Niño Dios en el Cartel, Facebook El Cartel Paranormal, Instagram @El Libro del Cartel. Monseñor, acá hay una pregunta y es: ¿qué significado tiene la Virgen María para los musulmanes, los protestantes y los judíos? ¿Qué significado, eso pregunta Alba, tiene la Virgen María para musulmanes, protestantes y judíos? Bueno, para los judíos es un arquetipo, un modelo de virtud, digámoslo así. Aunque ellos no creen en la Virgen como la Madre de Dios, como nosotros creemos los cristianos católicos, pero sí como un modelo de mujer y un modelo de líder femenina, digámoslo así. En los islámicos también tienen el mismo concepto. Digamos, los islámicos veneran a la Virgen María en el sentido de siempre ellos miran lo que la Virgen María tuvo que afrontar, vivir antes, cuando quedó embarazada, durante el embarazo, la niñez, la juventud, la adultez, la muerte y resurrección de Jesús. Entonces para ellos la Virgen María es un modelo también de mujer, un arquetipo de mujer, sobre todo ellos lo miran sobre la mujer en la misión del hombre y de la familia.
Eso es para ellos muy importante. Ellos trabajan mucho lo que es la unidad familiar, digámoslo así. Para los protestantes, mire, Martín Lutero fue religioso, católico. Antes de separarse, un día de estos hablamos sobre el tema del hombre, que eso es bien apasionante. Pero él siempre tuvo una veneración y un cariño especial a la Virgen María. Cuando ya empezó a darse la reforma y que empezaron a llegar otros y empezó a crecer la cosa, hubieron varias corrientes, digámoslo así, de pensamiento teológico. Y en esas corrientes unos se aceptaban a la Virgen María, la respetan, otros no. Simplemente es una señora que apareció y ya y sirvió como para que Jesús llegara y tal luego. Con el tiempo se fueron disgregando iglesias de iglesias. Hay una cuestión que las iglesias europeas, evangélicas, protestantes, tienen una tendencia a venerar a la Virgen María. Aún más, algunos creen en la Eucaristía. Martín Lutero creía en la Eucaristía, pero otras de Juan Calvino, que era más radical, y en Suiza, en Alemania y en otros países, tomaron la decisión de que no iban a aceptar a la Virgen y que pues, sí, una mujer buena, piadosa, que nació Jesús, pero no más. Como ese lado del protestantismo se va para Estados Unidos, es de los emigrantes de esa línea europea. Entendamos de que los ingleses y europeos colonizaron Estados Unidos, más que todos los ingleses, pero había una gran parte también protestante que miraron irse al Nuevo Mundo como una nueva opción de evangelizar. Y esas líneas que se fueron allá fueron los antepasados de todas las iglesias protestantes de Estados Unidos y evangélicas, y todas esas iglesias siguieron con esa teología o ese pensamiento de que María sí fue importante en el momento para engendrar a través de su vientre a Jesús y no más. Pero hay otras corrientes, no hay una teología, digámoslo, como hablamos ahorita, la teología de la prosperidad, no todos los pastores, sino todas las iglesias, sobre todo las tradicionales, que llevan ya siglos, creen en esa teología de la prosperidad, de que entre más plata tenga, más se va a salvar, y es que hay que tener todo súper mega lujoso porque es lo más indicado y así se va a salvar más fácil. No. Entonces hay diferencias y hay iglesias evangélicas y protestantes donde veneran a la Virgen María también. Hay otras que ya son más de extrema derecha, digámoslo así, fundamentalistas, porque Estados Unidos van al Brasil y de ahí nacen otro tipo de comunidades, digámoslo así, cristianas, pentecostales, adventistas, oración fuerte al Espíritu Santo, que son más radicales, y hay unas que pues hasta odio le tienen a la Virgen María. Muy bien. Bueno, vamos con una última llamada aquí. La Mega, buenas noches. Gracias, Daniel, con Joan, de aquí de Bogotá. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es la pregunta para el monseñor? Gracias. Bueno, sí, mire, la pregunta es la siguiente. Si bien él habla de religiones, que Jesús no formó ninguna religión, pero él sí conformó una iglesia. Él mismo lo dijo, él vino a predicar el amor. Que a su tiempo fue cuando Roma cogió y transversó la palabra, por eso Roma es al revés amor. Esa es la iglesia de Dios, o es la iglesia de Jesús. Por eso él mismo dijo que él destruiría el templo y en 3 días lo edificaría. Él estaba hablando de él mismo. Porque con estas personas que enseñan todo, digamos, sobre las escrituras, no se fijan lo que enseñan, porque, digamos, ahorita él habló de que él estaba mezclando la teología con la ciencia. Las mismas escrituras que él las enseña, dice que la ciencia del hombre es enemistad para con Dios. O sea, porque estas cosas tan pequeñas no se fija y digamos que antes de estar estudiando a Dios, ¿por qué no se le cree? Bueno, a ver, hay una cuestión. Hay que entender el concepto de iglesia como institución. Y la iglesia como institución nace a través de los siglos. Como toda religión nace con un líder, y ese líder va haciendo que ella vaya creciendo, y ya después los seres humanos se reúnen y dicen, bueno, necesitamos una dirección, necesitamos abrir en tal lugar, necesitamos tales cosas que tenemos que comprar. Entonces, iglesia también está el concepto de grupo de seres humanos.
Y en ese sentido Jesús sí organizó un grupo que son los apóstoles y los discípulos, como organización humana, social, pero no como institución. A eso yo me refería, de que él no desarrolló una institución oficial como lo hablamos hoy en día de una organización religiosa, llámese de cualquier otra religión. Cuando la Sagrada Escritura habla de que la ciencia digamos, no es compatible o no es amistosa o va en contra de lo espiritual, hay que entender qué concepto tenían en ese tiempo de ciencia. Es un concepto muy diferente al que tenemos en la actualidad. Ahora, yo le digo una cosa, la ciencia ahorita no está en contra de lo espiritual, al contrario, mire, la teología, la física cuántica habla y sostiene que hay un ser superior que nos creó, que hay un origen. Entonces, eso, en cambio de restar, eso suma. ¿Por qué? Porque la misma iglesia, y le digo una cosa, mire, cuando yo estoy ahorita en Jerusalén, hay varios pastores y de varias iglesias que le jalan a la arqueología bíblica y tienen que jalarle también a la ciencia, porque eso va muy, muy marcado con tecnología y los avances tecnológicos. Y eso, en cambio de esa disputa que ha habido muchos siglos, de que si ciencia o religión ahorita se están uniendo. Y eso es lo que va a ser en el futuro. Entonces, nosotros cuando estudiamos la Sagrada Escritura, nunca está peleando en contra de la ciencia. Que hubo una separación en la Edad Media, porque la iglesia tenía mucho poder, y ustedes ven el proceso de Galileo y Copérnico y Newton y otra poco de gente, hubieron siempre problemas porque la iglesia institucional, la iglesia oficial, no aceptaban los avances tecnológicos. Pero desde los últimos 200 años, sobre todo de los 100 años para acá, todas las religiones, se lo puede decir porque yo conozco muchos líderes de muchas religiones, empezando de los musulmanes, los judíos, los cristianos, los evangélicos, los católicos, están llegando a un diálogo en el cual ni uno es más que el otro, ni el otro es menos. Cada uno tiene su religiosidad, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su forma de actuar, pero no están en esa lucha constante, yo tengo la razón, usted tiene la razón. Eso se queda para algunos que son fanáticos y algunos que se pelean entre... Mira, yo he tenido reuniones con obispos, sacerdotes, pastores de diferentes iglesias, me invitan, me consultan, y muchos se agarran por bobadas, por cosas insignificantes en la Sagrada Escritura. Es que dice, para los testigos de Jehová dice esto, y para los adventistas estos, y para los del séptimo día dicen esto, y para fulano dice lo otro. Pero eso en realidad, en el fondo, de los que estamos en la estructura arriba de diferentes organizaciones, eso ya se superó. Por ejemplo, los pastores de grandes iglesias ya tienen encuentros con el Vaticano, por ejemplo, y con el Islam, y los judíos, y con la NASA, y con la ciencia, porque no podemos, estamos en un mundo que va cambiando, y Jesús dijo, al lugar donde fueres, hacer lo que vieres, y hay que ir también adaptándonos a los medios, y adaptándonos a lo que está pasando, y eso ayuda, en cambio de que hay una pelea y una pugna de que yo tengo razón y que no la tengo, ¿sí? Ayuda a que se crezca, sin, obviamente, atacar ninguna religión, ninguna espiritualidad, ni tampoco la ciencia. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado, qué bueno haberlo tenido esta noche aquí en el Cartel Paranormal. Le robé 14 minuticos más de esta segunda hora. Muchísimas gracias, y para la gente que quiere contactarlo para el tema espiritual, de exorcismos que aborda también, liberaciones, brujería, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, sanación, liberación, progreso, prosperidad, restauración de hogares, ayuda con los niños. Ustedes saben que ahorita están, pasando terrible estas cosas ahorita en la actualidad de los jóvenes. Y el tema más fuerte, los exorcismos, también la escuela de formación espiritual, hay muchos cursos sobre estos temas. En las tardes al 600-3445 pueden llamar, y con mucho gusto en lo que les podamos colaborar, ahí estaremos. Monseñor, muchísimas gracias. Dios los bendiga, infinitas bendiciones, conozcamos, aprendamos más, porque el conocimiento, como dice la Sagrada Escritura, es poder, es sabiduría, es conocer a Dios, y entre más aprendamos cada día, Dios nos va a bendecir.